Buenas noches. Pedimos disculpas. En un principio, por lo visto, se hizo una invitación por parte nuestra con las 19:30, pero corregimos en el momento. Había ahí una intencionalidad, digamos, de ponernos de acuerdo Blanquerna, la librería Blanquerna y nosotros, y es las 19 horas. Así que sí, es las 19 horas, es correcta. El problema ha sido que nosotros nos hemos retrasado unos 20 minutos. Os pedimos disculpas, o 25, 22 o 23 minutos. Os pedimos disculpas. Antes de nada, deciros que mi nombre es Antonio J. Huerga, editor de Huerga y Fierro Editores, junto con Charo Fierro, que es la que le da también identidad al nombre y personalidad. Y quiero dar las gracias a Blanquernas una vez más. Suelen ser, siempre corresponde con nuestras peticiones, nunca hay pegas. La única pega es decir, Antonio, en lugar del día tal, el día cual, o el mes tal, o el mes cual. Pero siempre, siempre Blanquerna nos abre sus puertas. En un sitio que no hace falta decir, que es un sitio extraordinario y muy bien ubicado, y el que venga con coche se arrepentirá. Así que se arrepentirá. Bueno, Gonzalo Manglano es muy fácil presentarlo. Rafael Soler, idem de lo mismo. Y Joaquín Pérez Azauste, también a los tres los conozco, cada uno en una escala de tiempos razonable. No tengo capacidad de conocerlos a la vez, pero sí que los he conocido uno a uno. Y me parecen personas que se han merecido hoy que estén aquí presidiendo y dando la alternativa en su tercer libro a Gonzalo Manglano. De Gonzalo Manglano todos les conocéis, y yo, que lo conozco de hace poco, creo que vamos a coincidir, que es deciros que nos ha sorprendido, no solamente como escritor, porque es lo primero que tiene que hacer siempre, deslumbrar a los editores con esa narrativa, con ese potencial y sobre todo con esa ilusión. El escritor no solamente vive de la escritura, vive también de su trabajo, pero si no tiene esa ilusión y esa chispa, poco podemos hacer. Sería pues un mortal humano como somos muchos de los que estamos aquí. Y nada, nos presenta su arte de memoria. La relación fue pues como son todas las relaciones entre editores y autores. Y nada, aquí está el libro ya, es decir, que no es un problema de decir que vamos a parir algo, sino que vamos a presentarlo, vamos a hacerlo mayor de edad. Y efectivamente aquí tenemos a su tata casi, y que nos hemos presentado antes, por eso me permito el lujo de decir tata, de Gonzalo Manglano, una vieja amiga, ¿no? Sin duda. Efectivamente, que te hacía pompas de jabón. y que el libro pues lo vamos a celebrar. Es un libro que a Huerga y Fierro Editores no solamente nos parece un libro más, que sería lo razonable para que no se mosquen ciertos autores que pueden haber aquí, pero que en este momento es el ojo derecho de la editorial y lo vamos a presentar, y eso vamos a darle ese protagonismo que lo tiene y se lo merece. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Espero que en próximas obras que haga nuestro amigo Gonzalo, como también Blanquerna o Huerga y Fierro, pues vengáis, coño, no vengáis específicamente a Gonzalo. Le voy a dar la palabra, que es lo importante, a Rafael Soler. Muchas gracias. Muchas gracias, Nada. Antonio. Buenas tardes a todos. En un día para los amigos de Gonzalo muy emocionante. El día que llega su novela. Definir a Gonzalo es muy fácil, lo ha dicho antes Antonio. Gonzalo es un casta, es un escritor de raza. Es un hombre que desborda pasión por la palabra, por el oficio. Cree absolutamente en cuanto le espera como escritor, trabaja muchísimo. Y yo sé que hoy es un día importante para él y lo es también para sus amigos. Yo tengo el honor de estar en esa nómina, que es una nómina ancha, porque Gonzalo tiene muchos amigos. Me encanta además estar compartiendo mesa con Joaquín, que es un escritor completo y enorme en poesía y en novela. Los dos tienen mi admiración. Y muchas gracias a Charo y a Antonio por contar conmigo. Muchas gracias.
Yo soy directo culpable del retraso. Quiero pedir disculpas porque todavía estoy sudando. Todavía estoy sudando. Yo tenía en la invitación las 7, luego se cambió, pero es que soy un desastre completo. Yo voy a leer cuatro folios para que luego Joaquín entre ya con escalpelo de cirujano en todo lo que es la novela. Diálogo que nos ofrece Gonzalo Manglano en la denominada quinta escena, el encuentro, ya en las postrimerías del libro que hoy presentamos. Dime quién eres. ¿Yo? Pues no sé qué decirte. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? En fin, ¿no está el escritor por ahí? Tal vez sepa algo. ¿Qué escritor? No lo sé. La verdad es que lo he dicho por decir. Hay tantos. Y por si esto fuera poco, para el lector curioso y disfrutón que ha transitado casi indemne por las 214 páginas de esta historia pulcramente editada por Huerga y Fierro, mi felicitación una vez más, queridos Charo y Antonio, por la buena singladura de vuestra editorial, donde cabemos todos. Muchas gracias. Una casa ancha y generosa, y también por vuestro reciente traslado de sede, que es como una boutique. Por si ello fuera poco, decía, he aquí el texto que nos ofrece como cierre este escritor iconoclasta que tanto disfruta dando la vuelta a los espejos. Dice, y no se corta, la risa como construcción, como deconstrucción, como desconstrucción de la creación. Y queda la nada, entre la risa que lo inunda todo, que se desborda y cae en lo inaudible. 1.000 millones de personas, no, 5.000 millones de personas, riéndose a carcajada limpia, con los pies en la tierra o con la tierra sobre sus cabezas, riéndose en la incomprensible espera de la eternidad. Desde la inmortalidad, desde la unión. Todos riéndose al unísono, agarrados a una carcajada contundente, sorda, que resuena en un lugar desgajado del mundo, en una isla remota. Menuda imagen. Un final de 5 tenedores para una sorprendente historia de historias, perpetrada con el mismo aliento heterodoxo y provocador que alumbró a sus 2 hermanas, Crónicas de humo, en 2008, y la muy arriesgada y sorprendente Un cadáver en su tinta, que vio la luz en 2014 con estas 2 reveladoras citas como pórtico. El tiempo es la misericordia de la eternidad. William Blake. El saber y la risa se confunden. Ludwig Wittgenstein. El saber y la risa se confunden. Que bien podría acompañar a esta nueva entrega que refleja la querencia de nuestro autor por las historias corales. Hay que decir que todos los secundarios que Gonzalo Manglano saca a escena tienen frase, aliento y recorrido. Historias que admiten múltiples lecturas, siempre en el filo de la crónica, siempre la memoria como zaguán y coartada, el desconcierto y la precariedad como eje sustantivo de lo narrado. Si en la ya citada Un cadáver en su tinta, escrita con alternancia de cortos capítulos y escenas de teatro para mejor desahogo de sus personajes, encontramos un testamento post-mortem, que ya tiene su mérito, un testamento post-mortem, toda la novela es así de disparatada. Un cadáver zascandil, que no se resigna a serlo, y un crimen finalmente asignado, no se lo pierdan, a la falsa literatura, como única culpable, puesto que, hecho probado, al leer temerariamente un nuevo pasaje de algún texto banal y prescindible, y mira que hay textos banales y prescindibles, la víctima cae fulminada sobre el sofá y se clava la pluma en la cabeza. Esto es Un cadáver en su tinta. Bien, pues en Ar de Memoria, Manglano acude una vez más al armazón de cortos capítulos para adentrarse en los múltiples vericuetos narrativos que van desgranando una historia de frustraciones y búsquedas, que tiene por escenario la remota isla de San Lorenzo y por protagonistas un escritor insatisfecho, una mujer que vale por 10, teñida de rojo
como bien ilustra la portada y atiende por Magui, un gobernador que es, y lo parece, un tal Lacondamín al que toca en el reparto el siempre lucido papel de contrincante, un insolente y reaparecido Jean-Paul Givier, que hizo de las suyas en Crónicas de Humo, lo que viene a confirmar que Gonzalo Manglano, como buen escritor de raza, es fiel a sus obsesiones, un juez, mucho licor de coco, una piedra de afilar que es también arma de un crimen, un hotel por nombre Savoy, donde se detiene el tiempo para tomar impulso alrededor de una copa de vino, un cuadro siempre en fuga, un aeropuerto en construcción, una hoja parroquial con ínfulas de periódico que al intentar estirarlo para poder leer mejor su contenido cae hecho pedazos y según se cuenta en el capítulo por título, pero es que todo se rompe, al intentar recomponerlo se deshace aún más con el crujido de la sangre seca. Dijo nuestro genial Rafael Chirves a propósito de su novela En la orilla, que no le interesaba tanto la tiranía de la trama, coincidiendo en ello con Benet, como el eco de las voces, siempre en los aledaños, siempre periféricas en su centralidad, y que eran esas voces a las que él escuchaba y daba paso las que finalmente constituían la médula espinal de lo contado. Es el caso de este artefacto, bien titulado como Ar de Memoria, una novela de voces y de tramas, siempre en este orden, pues esa es la manera que tiene Gonzalo Manglano de indagar en su personal imaginario. Voces de vario pelaje, empezando por la suya, escritor notario, pluma en ristre, cuando nos dice, página 109, los acontecimientos se agolpan, y mientras trato de narrarlos, de ejercer de cronista de San Lorenzo, inadaptado, observador y ausente, decido intervenir. Modificar los hechos con el susurro de un narrador, levemente, sin aspavientos, intervenir, trazar el rumbo de mis crónicas, como un cronista de guerra capaz de desviar una bala y reescribir la historia del mundo. Fin de la cita. Un lícito propósito que debe guiar siempre la escritura de los novelistas que son y lo padecen. Buscar un lugar al que volver y desde el que volver para contar su historia. Y en eso se nos va la vida a los novelistas, en la búsqueda de un lugar al que volver y desde el que volver para contar nuestra historia. Y una clave reveladora de la última intención de Gonzalo Manglano a la hora de enfrentarse al folio en blanco es el personaje de Alphonse Masquet, el pintor que en la novela ya citada de Crónicas de Humo expone su teoría de la acción como cima del arte y del arte como motor del mundo. Ar de Memoria está organizado en 6 partes y es en el arranque de la cuarta, el grito del tiempo, donde encontramos esta jugosa reflexión muy propia de Gonzalo. La muerte de un escritor es diluirse en la realidad sin deglutirla, perderse, confundirse con la revolución sin liderarla, correr sin entender por qué, acordarse de los amigos que cayeron, intentar recordarlos y conseguirlo sin que la memoria se convierta en palabras, sin intentar darle forma con la literatura abandonándonos y nuestros sentimientos intactos y salvajes, con la sangre y la revolución derramándose por las calles sin convertirse en tinta. Y de eso va también Ar de Memoria, cuando escuchamos la voz de ese escritor puesto en la historia por Manglano para que sepa el lector lo que Manglano piensa, cómo se enfrenta y qué pide al noble negocio de escribir por nada y para todos. Acabo, para que podamos escuchar con más autoridad a Joaquín. Sigo sudando, ¿eh? Es posible, acabo decía, es posible elaborar con éxito unas crónicas solventes sobre una isla donde conviven realidad y fantasía, oriundos y extranjeros, para dar un testimonio perdurable de ese asedio a la realidad que caracteriza a la buena literatura. Y es posible hacerlo desde la personal carpintería narrativa del autor, acudiendo a personajes ya instalados en obras anteriores, cada uno con su peripecia vital y su pimienta,
Gonzalo Manglano lo consigue en esta novela singular, atípica y atópica, que destila buen hacer al afrontar asuntos de calado como son las relaciones entre arte y memoria, el asedio a los aledaños de una realidad impuesta donde reside todo, el sexo bien entendido, y hay del que entienda mal el saludable papel del sexo en ese saldo al portador que llamamos vida. El poder y sus postrimerías, los espejismos que siempre acompañan a la febril búsqueda de un tesoro imaginado y, en definitiva, el papel último de la literatura en un mundo donde nada es lo que parece y una mujer de rojo puede cambiar para bien tu andar titubeante si eres capaz de sostener su mirada. Cuando en una de las escenas centrales el escritor es interpelado sobre su condición de espectador y sus destrezas, éste responde: mi memoria es blanca. Conozco la música de las palabras y en ella está la verdad, la única verdad. Pues eso. Gonzalo, enhorabuena. Buenas tardes. Es para mí un grandísimo placer estar aquí en el Centro Cultural Blanquerna con Charo Fierro, con Antonio Huerga, de la editorial Huerga y Fierro, y con todos ustedes. Y bueno, con estos dos amigos, con Rafael y con Gonzalo, que ya habrán visto que Rafael, a pesar de que ha dicho dos veces el tema de que ha venido corriendo y suda, como es el Sean Connery de la literatura española, en su mejor versión, pues suda y no se le nota, y además hace pero yo te he pasado pero te he pasado un clean de todas maneras. Y además hace una presentación tan estupenda como la que él hace, tan llena de generosidad y de buen tino, que realmente a los que venimos después, no a Gonzalo, que es el experto número uno, pero a mí sí me lo deja muy, muy difícil, ¿no? Yo lo primero que quiero decir de Gonzalo, luego contaré brevemente cómo nos conocimos, lo cuento ya, porque está bien. Ustedes recordarán la película French Connection, con Jim Hackman y un entonces nuestro único actor internacional, que era Fernando Rey, después del regreso de Sarita Montiel a España, pues, y antes de Penélope y toda esta historia. Pues existe también la Algerian Connection, o la conexión argeriana. Y está aquí el embajador Polanco, que tan buen embajador ha sido y tanto lo echo de menos. No significa que el actual no sea bueno, que no lo conozco, sino que él fue estupendo. Y nosotros, bueno, pues nos conocimos en Argel, en un acto cervantino, también organizado por Alejandro Polanco. Y fruto de ese encuentro, pues de pronto se empiezan a poner nombres y complicidades en común. Y el nombre en común entre nosotros, uno de los mejores era Rafael. Después hubo un encuentro en el Cervantes de Orán. Pasamos 3 días maravillosos, sin dejar de hablar de literatura, sin pasarlo muy bien. Y dijimos, bueno, pues esto habrá que repetirlo en algún momento, ¿no? Bueno, pues ese momento es este. Y por eso él viene de Estambul, yo vengo de Argel, y la verdad es que es un momento de gran felicidad. Yo lo primero que quiero decir y quiero hacer hincapié, porque vivimos en un país, bueno, vivimos, viajamos, transitamos, más o menos vivimos, en el que a menudo se escatima mucho la generosidad en el elogio cuando la persona elogiada tiene múltiples talentos, ¿no? Y en el caso de Gonzalo, yo quiero reivindicar hoy aquí, como él, como todos sabéis, tiene muchos perfiles y en todos es brillante, yo quiero reivindicar, como muy bien ha dicho mi amigo Rafael, quiero reivindicar el perfil de escritor absolutamente puro y, he de decirlo, de absoluto talento. Esto, o sea, la palabra principal que os podéis, y perdonadme que os tutee a todos, pero como está un poco ya conexión, amigos, etcétera, la principal palabra que hay que llevarse esta noche aquí es talento, absoluto talento. Yo he leído la novela anterior de Gonzalo, que me la regaló en Argel, Un cadáver en su tinta, he leído esta, y esa es mi conclusión, ¿no? O sea, un tipo que escribe arte de memoria está llamado para la literatura, absolutamente. Que luego la vida es compleja y todos tenemos que hacer otras cosas y las hacemos, y con más o menos pericia.
Yo sé que Gonzalo lo hace con pericia porque yo he disfrutado su pericia. Hemos estado en Orán juntos y fueron unas jornadas estupendas, ¿no? Y hay que ver el papel tan importante que tiene en un país como Argelia lo que se hace en los Cervantes, con la gente joven, las chicas sobre todo, que encuentran ahí un marco de convivencia muy importante, no solo con el español, con el lenguaje, sino también un entorno social en el que desarrollarse. Él tiene ese talento y lo ha demostrado sobradamente, pero Ars de Memoria es una grandísima novela. Yo quiero darle enhorabuena públicamente a Huerga y Fierro, que además ha hecho esta edición que su factura, como pueden ver, es preciosa, o sea, un libro que es que da gusto cogerlo. Esto se nota mucho, porque los libros hay veces, este libro tiene cuerpo, pero claro, tiene cuerpo porque el papel tiene cuerpo, está editado de una manera que absolutamente es fiel al espíritu de la novela, en fin, eso da gusto, ¿no? Pero sobre todo, pensando en la novela, ¿qué otras cosas ha de tener una novela? Pienso yo, una verdadera novela. O sea, una novela que uno se la lleve a su memoria, no para arder como en el título, pero que se quede con ella, ¿no? En primer lugar, ha de haber una historia, ¿no? Una historia que de alguna manera nos conmueva, que nos conmueva a través del lenguaje o del asunto que se trata en ella. Ese primer nivel ya está bastante bien, quiero decir, que si se alcanza eso, los lectores pueden encontrarse con un objeto que forme parte de su vida y disfrutarlo. Esta novela tiene ese nivel de sobra, a través de una prosa extraordinaria. Hay un segundo nivel, que es qué incidencia tiene esa novela y lo que se nos cuenta en ella en el mundo que nos rodea. Esto ya es más difícil. Esto es más difícil. Esta novela lo tiene también. Luego desarrollaremos eso brevemente porque no me quiero extender mucho, que quien tiene que hablar hoy es Gonzalo, ¿no? Pero luego hay un tercer nivel, que yo creo que está al alcance de muy poca gente, que está al alcance de escritores como Camus, como Samuel Beckett, como Gonzalo. Ya me puedo ir, ya está. Ya. Pero que es importante, que es no solamente la historia en sí y el mundo, no el mundo de ayer que diría Stefan Zweig, sino el mundo de hoy, sino cómo nos estamos moviendo y hacia dónde nos dirigimos. O sea, aquello que se nos cuenta, qué incidencia puede tener en ese espacio invisible y a menudo tembloroso hacia el que van nuestros días, ¿no? O sea, qué capacidad de anticipación sobre nuestra condición de ser humano en el mundo en el que vivimos y lo que va a venir, tiene el texto que estamos leyendo, ¿no? Pues esta novela, Ars de Memoria, también lo tiene. Porque desde esa memoria que arde, vamos viendo también el posible futuro que nace. A mí lo primero que me llamó la atención del libro fue el título. Porque claro, los escritores nos obsesionamos con los títulos. Podemos llegar a convertirnos en una auténtica pesadilla de la gente que tenemos cerca, madre, padre, esposa, hijos, hermanos, todo el mundo se puede llegar a desquiciar cuando estamos manejando títulos y no sabemos cómo llegar a él. Por eso cuando encuentras un título tan bueno como Ars de Memoria te llama la atención. Yo le comentaba el otro día a tu hijo, a Antonio, que Ars de Memoria, cuando lo leí por primera vez, me recordó mucho. Digo, voy a decir los títulos a los que me recuerda Ars de Memoria, porque considero que esta es una novela que no solo en la estructura, sino en lo que nos cuenta y en cómo nos lo cuenta, abre muchas puertas al principio. Las puertas son emocionales, son geográficas, son de personajes y son de vivencia, pero también las mantiene abiertas al final, con lo cual creo que todas las conexiones casi neuronales que la novela propone, creo que son importantes. Y se lo dije a Antonio el otro día, que me recordaba de pronto a Recuerda Cuerpo, de Marina Mayoral. Me vino esa cosa fuerte. Ars de Memoria, Recuerda Cuerpo. Hay otros títulos que se parecen más. Luego me acordé de Ars de lo que será, de Juana Salaver, que fue premio Nadal en el año 96, quizás de las mejores novelas de Juana Salaver, que algo de eso hay. Es un verso de Luis Aragón, pero algo de Ars de lo que será tiene también esta novela. Y luego la otra novela de la que me he acordado, que además le dieron el premio Federico García Lorca ayer, es el libro más famoso de Pere Gimferrer, Ars del mar. Ars del mar, ¿no? Ese gran libro que marcó a la generación novísima. Bueno, pues también algo de Ars del mar tiene Ars de Memoria. Lo que pasa es que es un incendio que viene no se va incendiando el mar, es como si el mar se incendiase hacia la isla de San Lorenzo, que es uno de los espacios que protagoniza la novela, pero hay también un incendio marino que va contaminando y convirtiendo en ceniza de alguna manera a los propios personajes de la novela, ¿no? Quizá la diferencia fundamental para los que, seguro que la mayoría o todos, habéis leído Un cadáver en su tinta,
como muy bien ha dicho Rafael, es una novela muy dialogada, muy teatral, que además consigue crear un espacio escénico y que a mí me ha parecido que tenía un cierto anclaje en el extranjero. Perdona que abuse de la conexión argelina, pero ese extrañamiento que tiene el protagonista ante todo lo que sucede me recuerda un poco al personaje de Camus. Y también me ha parecido que tenía algo del Samuel Beckett de Fin de partida. Es decir, un escenario en el que los personajes, el escenario se va imponiendo a su propio devenir y no sabe muy bien lo que viene a continuación, ¿no? Es una novela que tiene un sentido del humor muy fino, un cadáver en su tinta, ya lo ha contado Rafael, lo ha contado muy bien. Y claro, ¿cuál es el aporte nuevo, la aportación en Arde Memoria? Bueno, el planteamiento es completamente diferente. Para empezar, partimos de una trama muy bien urdida, una trama que podría parecer al principio y aparecer como una trama casi de bestseller, que nos encontramos en la primera parte de la novela ante un pintor que en 1715 es el pintor más importante de su tiempo. No desvelo nada, pero es el principio justo. Y de pronto este hombre, pues, es ya mayor, muy mayor, y en la mansión de su mecenas, que tiene una gran colección suya, hablamos de un pintor que es reputado en toda Europa, pues hay un incendio. Misteriosamente hay un incendio. Lo que pasa es que este personaje, el pintor, asomado al balcón, no sé si transcurre así, pero yo lo recuerdo así, asomado al balcón casi ve el humo del incendio y, no sé si lo dice expresamente, pero al lector le da la sensación de que el pintor, lejos de angustiarse porque se está quemando su obra, casi que sonríe interiormente, ¿no? Esto ya de entrada te coloca en lo que podría ser una trama de thriller. Desde luego te pone el interés en muchos temas, en muchos focos, porque ahí está desde la transitoriedad del arte, la poca importancia en el fondo de lo que hacemos, los intereses ocultos que todos manejamos. Y a partir de ahí pasa el tiempo y de pronto nos ponemos en la época actual y parece ser que pudo haber un cuadro de este gran pintor que sobreviviera y que misteriosamente, no se sabe cómo, llega a una isla, una provincia lejana, remota, francesa, pues eso, que está allí en medio de ninguna parte, que es la isla de San Lorenzo. Entonces, desde esa perspectiva nos encontramos con una novela de intriga que te atrapa. Pero lo que va sucediendo a partir de ahí, que no voy a relatar mucho más, es como si cada capítulo se situase en una... Lo que he contado son las 5 primeras páginas, para que os hagáis una idea. A partir de ahí, él tiene la maestría de que cada capítulo que va avanzando es como si la novela se situara en un nivel narrativo diferente, cada vez más profundo, cada vez con más niveles de sentido y que va tocando más temas, más puntos y más personajes. Crea espacios que son verdaderos personajes también. Está el París, que parece un París remanente del París de los años 20, aunque sea un París actual, de grandes fiestas, un París un poco de París era una fiesta de Hemingway, pero en la actualidad. Crea una isla de San Lorenzo que tiene personalidad propia, que consigue absorber el alma aparentemente de todos los personajes que están allí, transformarlo en otra cosa, y que al mismo tiempo se mantiene inconquistable para todo aquel que trata de construir algo en ella. Hay una selva viva que parece sacada, que a mí me recordó a Bajo el volcán de Malcolm Lowry, una selva, y de hecho esta novela tiene algo de Bajo el volcán, es verdad sin la locura etílica de Malcolm Lowry, ¿no? Pero sí que hay como un escenario que parece que se va tragando a sus protagonistas y se va moviendo con ellos. Ese tratamiento del espacio en la novela me parece verdaderamente notable, porque son espacios que narran. O el Hotel Savoy, que parece sacado de una novela de Somerset Maugham, ¿no? Yo creo que se nota también ahí, somos lo que escribimos y escribimos lo que somos, eso es así. Gonzalo es una persona, es un tipo que tiene una mirada internacional y eso se nota en su manera de contemplar el paisaje y de cómo ubica a los personajes en el paisaje, ¿no?
y Somerset Maugham está ahí en el Hotel Savoy. Me acordé también de la novela esta de Louise Brunfield, y vinieron las lluvias. Hay algo también, claro, ese mundo de los expatriados, de gente que se une por la tarde, no porque tengan algo verdaderamente en común, sino porque se sienten solos y se toman una copa. Ese espacio es el Hotel Savoy, ¿no? Y aparte de los espacios, de cómo está tratado el espacio, luego está también otro asunto importante, que es la perspectiva del tiempo. O sea, normalmente en las novelas, en todas las novelas que leemos, el tiempo o es lineal, o se dan saltos hacia adelante o hacia atrás, en fin. Bueno, eso lo maneja Gonzalo con una pericia inaudita y sobre todo consigue una cosa, yo creo que es más difícil y más sutil, porque no es una novela de ciencia ficción, pero a veces da la sensación de que uno está en una novela de no tiempo. Igual que el espacio se mueve, igual que el espacio no se adecúa a unas coordenadas, digamos, habituales o convencionales, con el tiempo sucede algo parecido. Es como si cuando uno llega a esa isla, la isla de San Lorenzo, uno se encontrase en un territorio que no se rige por las normas que se rige cualquier otro lugar al que nosotros llegamos, ¿no? Luego, otra cuestión muy interesante que la ha nombrado también Rafael es el tema de la sensualidad. Y aquí enlazo con la prosa. Esta novela de Gonzalo es mucho más prosística que la anterior. O sea, la novela anterior es la novela de alguien brillante, que tiene una idea y la desarrolla bien. Un cadáver que asiste a su propio juicio. Es brillante. Pero en esta novela no es solamente un concepto o una idea, son muchos conceptos, muchas ideas, y la protagonista, para mí, es la prosa. ¿Y cómo es esta prosa? Pues es una prosa sensorial, muy verbal, muy lírica. Tengo cosas aquí anotadas que no las voy a comentar, pero hay fragmentos de la novela que tiene de pronto destellos muy potentes de 5 o 6 renglones que casi se podrían extraer y publicar en un libro de prosas poéticas porque tienen ese fulgor, y eso alcanza su plenitud narrativa en la sensualidad, en el erotismo que hay en la novela, que es comedido, pero cuando aparece, estalla. O sea, el personaje de Marie, pues igual que el personaje de Christine, es un personaje más misterioso, más evocador de la época de París del protagonista, bueno, de uno de los protagonistas, pues son un montón. El personaje de Marie es la carnalidad, pero es una carnalidad que tú también como lector pasas por varias etapas, porque al principio casi te excita la lectura, porque realmente es voluptuosa, pero no de una manera vulgar, sino de una manera muy fina, muy que te apela a sentimientos muy íntimos, ¿no? Pero luego, a medida que vas avanzando, te das cuenta de que aquí hay una serie de simbologías y que esta Marie, esta chica del vestido rojo maravillosa, que es mucho, la ilustración está bien, pero ella es mucho más maravillosa de lo que sale aquí, esta chica casi es la propia tierra, es la propia vida que se engendra a sí misma, ¿no? Y que tiene un poder casi curador para los protagonistas que la ven, que la miran y todo eso, ¿no? Luego hay otra cuestión que es la búsqueda continua, y ya acabo, la búsqueda de esa virgen del fondo del lago, que también tiene reminiscencia una muniana, y bueno, la historia siempre de lo que subyace en el fondo de una laguna, de un lago, como en San Manuel Bonamártir, que está el pueblo sepultado por el agua, ¿no? También aquí hay algo sepultado al fondo de un lago, algo que le da sentido a toda la isla, y hay un personaje, que es este Gibier, que lo busca, y tú lees la novela y parece que es Lope de Aguirre buscando el dorado, ¿no? Porque realmente ese tipo de obcecación. Luego hay algunos guiños, que a mí me han parecido guiños a la actualidad, que son, para mí me encantan en una novela, y es, por ejemplo, este gobernador que cree saber cuál es el deseo de su gobernado, pero no piensa, en ningún momento se molesta en preguntarle, ¿no? Yo creo que eso nosotros, por desgracia, lo padecemos en no pocas ocasiones, y además recientes, encontrarnos de pronto con un iluminado que se siente llamado a una misión cuasi divina y decide llevarse por delante la voluntad de su población, ¿no? Esto, en parte, sucede aquí también. Y luego ya para acabar, hay otra cosa también muy potente, que es cómo el afán por mejorar o por cambiar la realidad que nos rodea puede acabar en una destrucción masiva, ¿no? Que ahí se ve un poco en el choque que hay entre la provincia o la colonia y la metrópoli francesa. En definitiva, una novela extraordinariamente bien escrita, que tiene una capacidad de evocación
máxima, que deja muchísimas puertas abiertas y que seguramente cuando la leáis va a terminar de escribirse en vuestras propias retinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Antonio Huerga, a Charo Fierro, a la editorial Huerga y Fierro, porque estamos aquí, porque estamos con la novela Art de Memoria, porque nos han convocado a todos, con mi ayuda un poquito. Y muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros por estar hoy aquí. Muchas gracias a Rafael por sus palabras, por acompañarme, por estar allí el día que con Joaquín también. Muchas gracias, Joaquín. Estábamos los tres hablando de literatura y de allí, de repente, llegamos aquí un poco en ese juego entre la colonia, de algún modo, trasterrados, inadaptados en cierto modo, y volvemos aquí, nos volvemos a encontrar. Y sin duda para mí es una gran alegría estar hoy aquí y ver a los que estamos y daros las gracias por venir a un acto pues, totalmente inútil, en el sentido estricto de la utilidad de lo inútil, que es a lo que quiero ir, al libro de Ordine, que habla de cómo hoy en día todo esto sería considerado. ¿Qué hacemos aquí hablando de literatura? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Por qué nos convoca? ¿Y qué utilidad práctica va a tener en nuestras vidas? Pues a pesar de que no hay una respuesta directa, sobre todo inmediata, aquí estamos hablando del tema, aquí gastamos nuestras vidas escribiendo o leyendo sobre el tema. Y sin duda, yendo a los gobernantes que parecen saber lo que queremos, deberíamos pensar todos que cuando se retira esa parte de lo inútil, de lo llamado inútil, que quizás sea lo más útil, probablemente no haya un futuro inmediato, pero seguro que en un futuro lejano o una perspectiva. Por coger lo que decía Joaquín del tiempo, para no irme luego hablando por las ramas, hay un punto muy importante en esta novela detrás. Hay dos pensadores que estuvieron en la génesis de la novela, uno es Kierkegaard y la paradoja absoluta, otro es Heidegger, el ser y el tiempo, y esa entrada del tiempo hasta el ser que desaparece y que se diluye en ese tiempo, que es el personaje de Givier, en cierto modo. Como Givier, que es un crítico de arte parisino que va en busca del cuadro, al fin y al cabo en busca de la gloria, y sin embargo en esa búsqueda que nunca termina, desaparece el tiempo y se encuentra él. Esa es un poco esa idea del tiempo que luego rodea toda la novela. Igual que tanto el fulgor como la sensualidad al final la dan los personajes. Esta sin duda es una novela de personajes y son ellos los que cuentan. El narrador no deja de ser otro personaje. Le puedo contar de qué va la novela. Va de muchas cosas, la vida va de muchas cosas. Yo cuando escribo suelo tener detrás la idea de la tentación de lo imposible, sin duda. Y intentar que una novela narre lo que es la vida. En la vida ocurren cientos de cosas, se abren cientos de puertas, la mayoría nunca se cierran, es verdad, entras de una forma, quizás sales de otra, pero no acabas de cerrar las puertas. Unas tienen una respuesta, otras jamás la tendrán. Yo creo que las novelas en general me parecen inacabadas cuando terminan. Es necesario que si cuentan la vida, me gusta mucho Chekhov en eso, que entra en mitad de una escena y sale en mitad también, que es al fin y al cabo la vida. También entras en mitad y sales en mitad, normalmente de tu propia escena. Y por eso lo que es la historia son las perspectivas, las distintas perspectivas. Yo creo que también la historia en general es el hilo del tiempo y las perspectivas, la mirada sobre ese hilo del tiempo. Decía Gonzalo Anes que no hay historias sino historiadores, y yo desde luego lo comparto completamente. Creo que y de ahí parte memoria, de ese recuerdo. Se ha hablado mucho de la memoria histórica en los últimos tiempos. La memoria es historia, la historia es memoria, no deja de ser algo, en realidad un contrasentido, pero yo sí creo que la historia es memoria porque la historia como tal, seguramente Alfredo Alvar estará retorciéndose en su silla, al final es lo que recordamos y cómo la manipulamos, sin duda. Aquí los personajes que se encuentran y cuentan la historia y la van a vivir de formas muy diferentes. Si preguntamos al gobernador, efectivamente, él te va a contar la historia de una forma porque la está viviendo en el vacío del trono con unos gobernados que no le hacen caso a pesar de que él sabe lo que es mejor para la isla.
Si hablamos con Marie, ella quiere cambiar. Es verdad que la voluptuosidad, la belleza, le hace brillar, le hace ser admirada, le hace ser la estrella, en cierto modo, de la isla. Sin embargo, es también una suerte de esclavismo, en cuanto que es algo de lo que uno no logra desprenderse. Nunca sabe si la querrán más allá de una belleza que siempre es pasajera, por supuesto. Givier se pierde en la búsqueda y se encuentra quizá cuando ya no podemos verlo. Cuando él se encuentra, nosotros ya hemos perdido la perspectiva y ya no sabemos dónde está, ni lo sabremos nunca. La Tierra es un personaje, efectivamente, la isla vivo, esencial, se encuentra en las manos de los isleños cuando en un momento Dada, que es el revolucionario, en un juego obviamente con el nombre, con Sara y el dadaísmo, y ve sus manos y las líneas de sus manos son la propia tierra, son líneas marrones de las cuales no puede desprenderse, que le llaman a la revolución y al grito a veces absurdo, pero al fin y al cabo lo absurdo es parte de la vida, parte esencial, sino incluso la propia esencia. Y hay que correr, hay que mover el tiempo, hay que dar el grito del autor para intentar encontrar ese sentido que quizá tenga y quizá no. Hay una cita de Blake que en realidad llega a esta cita para mí, a través de un libro de Kenzaburo Oe, un autor para mí fundamental, que habla de cómo nos encontramos, cómo la memoria es la imaginación y cómo todos estamos en el regazo de Dios, que es la imaginación, y nos lleva al no tiempo, sea o no verdad, sea imaginación o algo más. Pues yo creo que en ese regazo de Dios están todas las historias, todos los personajes y todos los tiempos con línea final o sin línea final, normalmente en una desaparición del propio tiempo. Sin duda la historia tiene que tener una narración, para mí, debe entretener, porque más allá, yo quiero saber qué les pasa a los personajes, por qué juegan conmigo, dónde van, y cada uno de los personajes para mí es importante. Si no, intento eliminarlo o decirle, no, lo siento, aquí tú no entras. Porque creo que si aparece, tiene que tener una vida entera, una novela completa detrás aunque sea una frase o un simple aparecer. Y hay muchos escritores, muchos personajes pues son escritores y referencias. Para mí me gusta mucho como los autores que tengo en la cabeza, que me cuentan cosas mientras escribo, estén también presentes y evocarlos. Blake es uno, Kenzaburo Oe es otro, Beckett sin duda me encanta, está más presente en la otra novela, pero aquí también está. Kundera aquí resulta también fundamental porque hay un pasaje en el que los personajes se plantean el tema de la inmortalidad. Yo hablo con Kundera y con su ignorancia, con Goethe y la inmortalidad en los otros. Hay una discusión de las distintas posibilidades de inmortalidad que queda muy lejos de los personajes en general de la isla, que como suele pasar en todos estos procesos, es un proceso el que se da de independencia política y el editor le dice al narrador: no escribas sobre la independencia política, eso déjaselo a los periodistas. Tú escribe algo interesante, escribe sobre todo, escribe una novela. Porque al final la independencia política, vivimos ahora un momento clave en el tema, pues tiene unas leyes, tiene unas razones, tiene unas sin razones. Pero lo que de verdad resulta importante es lo que hay detrás, aquello que se siente y que no tiene que ver con la razón, yo creo en la mayoría de los casos. Si se hace un análisis político exhaustivo y basado en la razón, seguramente las respuestas son muy claras. Si hacemos un estudio basado en los sentimientos, y no importa de dónde salgan, seguramente salen muchos, o la mayoría, de cuestiones equivocadas, pero bueno, es probablemente lo que explica la historia y lo que explica todo lo que nos rodea y lo que explica quizá el absurdo de la historia y el absurdo de la realidad que nos envuelve y de las historias que se narran no en una novela, sino en la vida como tal. De modo que hay un momento en el que el narrador, un personaje fundamental, la novela está narrada como un autobús de 2 pisos, en el que sucede la historia que se narra y a su vez el narrador vive, ve, observa, cuenta. A veces llega a saber, otras simplemente trata de adivinar. Pero al final decide salirse. Entendiendo que ya no es posible entender algunas cosas, él se va.
y deja que llama el último capítulo a escena y convoca a los isleños. Se sienta en el patio de butacas y son los isleños los que hablan. Y te das cuenta que en realidad a los isleños todo lo que ha estado sucediendo desde Francia, desde la gobernación, les ha importado pues muy poco. Quieren ver qué va a pasar, si efectivamente los americanos construirán el aeropuerto, si eso va a cambiar su forma de vida, si los nuevos se llevan a sus mujeres, que es lo mismo que les ocurre a los americanos que vienen a construir el aeropuerto. Les da todo bastante igual. Quieren dos cosas: no hacer demasiada cola en las letrinas, que es horrorosa cuando llega un ejército a construir un aeropuerto, e intentar olvidarse de sus mujeres en Nueva York y ligar con las isleñas, con las que no son capaces de entenderse porque ellos solo hablan inglés, nada de francés. Al final, esas pequeñas cosas son las que mueven la vida, y lo otro que da como fondo, como gran historia que los envuelve y que seguramente tiene una influencia importante en su vida, pero que, bueno, intenta uno sobrevivir a esa gran historia que nos envuelve. De modo que, lo dicho, es un personaje es una novela de los personajes. La isla es otro personaje, el tiempo es otro personaje y el narrador, sin duda, al modo de Proust, es otro personaje. Y espero que disfrutéis la lectura. La podéis comprar arriba, ahora corriendo, los que no la tengáis, y os la firmo encantado, y que hablemos de la novela ahora, cualquier debate, cualquier cosa, hablaremos si queréis entre nosotros, pues aquí estamos para daros las gracias, para celebrar la literatura y la utilidad de lo inútil, entre otras cosas. Muchas gracias. Pues no sé si Gonzalo nos invitaba a un debate, no tenemos mucho tiempo. Gracias Después. a Rafael Soler, que ha reconocido parte de que... a mí no, todo. Toda, pues está. ¿Verdad? Bueno, el libro está arriba y en la medida que lo vayamos leyendo también sea una razón de convocarnos de nuevo. Si no es un debate entre nosotros, Sí, 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 entre sí. los lectores. Sí, se abre una web de la novela, Gonzalo Manglano /Ardememoria, en la que encontraréis diversas cosas, se irán incorporando más cosas y una de las que se incorporará será debate con los lectores para poder establecerlo. Está abierto desde hoy, sí, desde esta misma Así tarde. que muy buenas tardes, gracias de nuevo a Blanquerna y sobre todo a vosotros que habéis hecho que este acto tenga mayor sentido que si hubiesen estado las butacas vacías. Muchas gracias.